Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a Entre Psicos, nuestro podcast. Como siempre nos presentamos, ella es Elena, yo soy Clara, somos psicólogas y en el episodio de hoy estamos muy contentas porque os vamos a traer una invitada muy especial que ya vino, hizo un episodio con nosotras y la verdad que estamos encantadas de tenerla aquí de nuevo. Ella es Sonia, es especializada en psicología infantil. ¿Vale? Y hoy, pues bueno, el episodio de hoy va a ir un poco sobre la maternidad, un poco en general, es un gran temazo, ¿no? Pero bueno, maternidad, Claro, es culpa. que en el último episodio hablamos un poco de regulación infantil, un poco más de los peques y las peques, y hoy es como que vamos a darle la vuelta, ¿no? Y vamos a hablar, en este caso hoy, de las mamis, de la maternidad. De cómo estamos las mamis. Importante. También, ¿no? Y qué necesitamos. Porque Sonia es mami, ¿Sí? entonces también puede dar su perspectiva también desde este punto, ¿no? Sí, soy psicóloga y soy mamá. Mi peque tiene casi 4 añitos. Y después de muchos años acompañando a mamás y a papás, pues bueno, ahora lo veo también desde el otro lado. Interesante e importante también. Toda. Qué guay. Bien, pues si os parece os leemos y te leemos el dilema que nos han mandado, que por cierto muchas gracias, y lo comentamos, a ver qué tal, ¿vale? Vale. Hola, me llamo Natalia, soy mamá primeriza de un bebé de 8 meses. Desde que nació he estado casi todo el tiempo con él y aunque me encanta estar con mi hijo, empiezo a sentirme desbordada. Últimamente mi pareja me propone que lo dejemos unas horas en la guardería o con sus abuelos y que aprovechemos para salir, ir al cine o simplemente descansar. A mí me encantaría, de hecho lo necesito, pero al mismo tiempo me siento fatal, solo de pensarlo. Me vienen pensamientos como una buena madre no necesita alejarse de su bebé, si no estoy algo puede pasarle o soy egoísta por priorizarme. También tengo miedo de que se sienta abandonado o que pierda apego conmigo. Sé que no puedo sostener ese ritmo para siempre, pero no sé cómo delegar sin sentirme culpable. ¿Es normal esto que me pasa? ¿Cómo puedo encontrar un equilibrio? Natalia, es normal esto que te pasa. Creo que le ha pasado a todas las mamás que conozco. Y lo primero que le preguntaría a Natalia es si realmente a ella le apetece separarse de su bebé y lo necesita, o si quiere hacerlo por la presión externa, ¿no? Creo que esto es lo primero que tenemos que diferenciar, ¿no? Porque a veces desde fuera, ¿no?, nos están diciendo tienes que volver a ser tú, a hacer tu vida de antes, y con un bebé tan pequeñito de 8 meses no a todas les apetece o nos apetece, o a ratos sí, pero a ratos no, ¿no? Es decir, lo primero que le diría es escúchate tú y ten claro si realmente te apetece a ti o lo quieres hacer por presión, pues en este caso de la pareja o de alguna otra persona, ¿no? Es que la maternidad es una de esas cosas que si no lo has vivido no puedes entenderlo, ¿no? Imagino, entonces puedes empatizar más, empatizar menos, entender más, entender menos, pero es que incluso para un padre es totalmente diferente la vivencia que una madre. Que hay mucho tabú, ¿no? La madre es la que tiene que estar siempre, ¿no? Y que se separe la madre y no el padre. O sea, si se separa el padre no pasa nada, pero si se separa la madre... ¿No? ¿Cómo vuelves al trabajo ya tan pronto, ¿no? O cómo te vas con tus amigas, o todo lo contrario, también la depresión postparto también es mucho más común de lo que se piensa y no es simplemente, es que son muchos cambios, son 9 meses de embarazo, que es reconocerte embarazada, una cosa que tampoco si no vives supongo que no puedes entender. Luego conócete como mami, a nivel de pareja también afecta, antes erais 2, ahora sois 3, menos horas, ¿no? Es que son muchas cosas. Sí, acompañando a mamás muchas veces nos encontramos con esta frase, ¿no? De es que me miro al espejo y no me reconozco, ¿no? Porque realmente es un cambio y a nivel neuronal incluso hay estudios que lo demuestran, que es un periodo similar a la adolescencia, que hay muchos cambios a nivel cerebral y que todo se reorganiza. Y otra cosa que creo importante comentar es la intensidad de cuando eres mamá, ¿no? Y sobre todo los primeros meses, ¿no? La intensidad de tener a una personita pequeña que depende 100% de ti o del papá o del adulto cuidador principal, pero es una sensación muchas veces de ahogo,
de no encontrar tu lugar, ¿no? De estar todo el rato haciendo algo para otra persona y no tener el espacio para ni siquiera pararte a pensar cómo estás tú, ¿no? O qué necesitas. Claro, es que no... Hay muchos mitos, ¿no? También sobre, por ejemplo, el tema de cuándo volver a trabajar, cuándo volver a hacer ejercicio, hacer actividad física, cuándo volver a poder mantener relaciones, cuándo poder volver a salir con las amistades. Sabes que todo esto... Muchos y el juicios. juicio. Muchos juicios de las personas, ¿no? También lo externo, a ver qué van a decir de mí, qué van a pensar, ¿no? Pero el padre vuelve a trabajar pronto, es normal, la mami, uy, ¿ya? ¿Y el niño? Claro, por eso para mí lo principal es que cada mamá haga lo que realmente necesita y sienta, porque no hay una norma que sea para todas iguales, ¿no? Depende de lo importante que para ti sea tu trabajo en tu vida, pues vas a necesitar volver antes o no, ¿no? Pero eso solamente tiene la respuesta cada una, ¿no? No Claro. podemos poner hasta los 4 meses o hasta los 6, dependerá de cada mamá. Y cuando aparece, por ejemplo, la culpa, ¿no? De, pues sí, me apetece o necesito tener este espacio, pues personal, individual o también de pareja, ¿cómo lidiar un poquito con esto, ¿no? Siento culpa de dejar a mi peque solo, sola o, bueno, solo, sola con los abuelos o con Pero quien sin sea, mí, ¿no? sí. Claro. Sí, esto también es súper habitual también por el discurso que hay, ¿no? De una buena madre, ¿qué es una buena madre, ¿no? Alguien que está siempre sonriendo con su bebé en brazos y que todo está bien. Lo que le diría aquí a Natalia es que tu bebé lo que necesita es una mamá feliz y tranquila, ¿no? Cuidado. Y si tú necesitas salir, eso le va a hacer bien a tu bebé, porque cuando vuelvas vas a estar mejor, no vas a estar sobrepasada, ¿no? Entonces para mí es un punto muy clave de la maternidad, que es muy típico también, ¿no? Y que está por todas partes en redes, el autocuidado, ¿no? Pero un autocuidado que para cada una va a ser distinto. Un autocuidado no es ir a yoga, es lo que a ti realmente te sirva Claro. para cargar pilas, ¿no? Y para estar tranquila y feliz. Cuando, por ejemplo, también aparece esta culpa de si lo dejo, por ejemplo, con los abuelos, lo estoy cargando con la responsabilidad, ¿no? Esta responsabilidad es mía. ¿Cómo soltar un poquito? Delegar. Exacto, ¿no? ¿Cómo poder delegar? Bueno, aquí creo que es importante que cada una analice un poco su red de apoyo, ¿no? Pero en la mayoría de los casos los abuelos están encantadísimos, ¿no? de quedarse con ese bebé. Entonces, aquí creo que abrimos un tema que es la autoexigencia materna, ¿no? El yo tengo que poder sola y yo tengo que poder hacerlo todo, ¿no? Entonces aquí es algo que cada una tiene que revisar, ¿no? Es cierto que es mi bebé, pero forma parte de una familia, ¿no? Forma parte de un contexto más extenso que también tiene derecho a estar con él y a cuidarle, ¿no? Incluso con los padres, es también una cosa que pasa mucho, ¿no? Yo es que hablo desde el desconocimiento porque no soy madre y no lo he vivido en mis propias carnes, pero también incluso comentan mucho que cuando le llevas a la escuela infantil al principio, casi que te duele más a ti que al propio peque o la propia peque, ¿no? Sí, este es un momento que suele ser duro, esta primera separación, normalmente es la primera vez que te separas durante muchas horas, ¿no? Y aquí sí que creo que se complica porque tú le dejas en un lugar donde no conoces a la persona referente y eso crea mucho miedo y mucha culpa. Pero como toda relación con otra persona, ¿no? Con otro referente en este caso, es un proceso que se va construyendo y para mí el secreto es la confianza, ¿no? Confiar en la persona con quien dejas a tu bebé y sobre todo confiar en los recursos de tu bebé también, que esto a veces se nos olvida, ¿no? Que el bebé también es capaz de crear otros lazos y otros vínculos. Y tenemos que poderlo dejar con esa confianza de que él o ella también va a poder estar bien sin nosotras ese ratito. ¿Esto habría alguna diferencia entre edades, por ejemplo? ¿Del bebé te refieres? Sí. O sea, si lo dejas en la escuela... Claro, cuando son muy pequeñitos, a partir de los 4 meses ya entran en
escuela infantil. Cuando son tan pequeñitos son muy poco conscientes a nivel cognitivo, ¿no? de todo el proceso, pero sí que a nivel emocional es una vivencia que ellos están sintiendo. Entonces, para mí sí es muy importante cómo la mamá o el papá lo deja en ese lugar, ¿no? Porque si yo le dejo sintiéndome insegura y con mucho miedo, aunque él cognitivamente no lo esté recibiendo, pero sí que nota esa sensación, ¿no? Esa emoción. Los primeros días es bastante inevitable que pase, porque al final también como mamá tienes dudas, tienes miedo, ¿no? Pero como decía, es un proceso que si tú poco a poco vas viendo pues, que la persona que está a cargo le cuida, le quiere, le entiende, tú también le vas transmitiendo esa seguridad, ¿no? Cuando ya son más mayores, a partir de los 9 meses empiezan a ser conscientes de la separación. Es cuando surge la llamada ansiedad por separación, ¿no? Que es cuando es más difícil hacer ese proceso. Es cuando puede generar más malestar en la criatura porque aún no tiene los recursos a nivel cognitivo para entender del todo, pero sí tiene muy claro quién es su referente y que ahora no está, ¿no? Y si antes de estos 9 meses ya se le ha ido dejando en escuelas infantiles o con otros familiares y así, esto hace que cuando lleguen estos 9 meses, esta etapa de conciencia, sea más sencillo o... Hace que él conozca el entorno. Si, por ejemplo, es un bebé que desde los 4, 5 meses, 6 ya se ha estado quedando en esa escuela, pues cuando llegue a las 9, 10, él ya va a conocer el espacio, va a conocer a las referentes y puede ser más sencillo, pero aún así se puede dar la ansiedad por separación porque es cuando hacen como este clic, ¿no? De, ostras, mamá me ha dejado aquí y no me gusta, ¿no? Ya conozco, pero yo no quiero que mamá se vaya, ¿no? Es cuando empieza a ser un poquito más consciente el proceso. ¿Qué herramientas o recursos se le puede dar a una mamá, ¿no? que siente esta culpa o este miedo de delegar a su bebé? Bueno, primero trabajar esa confianza, ¿no? que decíamos, de poderte decir a ti misma que va a estar bien. Obviamente yo no dejaría a mi peque en un lugar que no conozco nada, ¿no? O sea, primero informarse de cómo trabajan en ese lugar, cómo van a cuidarle, qué valores le van a transmitir, de qué manera van a acompañar sus emociones. Pienso que tener toda esa información nos puede dar más calma a la hora de dejarle. Pero después también es trabajo personal, ¿no? de bajar exigencia y de ver que no soy la única que va a estar en la vida de mi bebé para siempre, ¿no? Que vamos a tener que ir abriendo puertas poquito a poco. Y si esto se hace muy complicado y realmente lo paso muy, muy mal, entonces yo aquí recomendaría acudir a terapia para ayudar un poco a gestionar el malestar propio de la mamá, ¿no? Que en cierto grado siempre es normal y es natural que se presente, pero si se hace muy difícil, tendríamos que ver también qué le está pasando a esta mamá que no puede delegar y dejar que otros cuiden a su bebé. ¿Cómo puede hacer una mamá, por ejemplo, en este caso Natalia, ¿no? que es mamá primeriza, para conocerse nuevamente, para descubrir qué herramientas quizá le podrían ser útiles para que el camino sea un poquito más llevadero? Pues lo primero que se me ocurre es que intente reservarse unos minutos al día, que sean 3, 5, para pararse a mirarse, porque se nos olvida muchas veces en la vorágine del cuidado, de lloros, de preparar bibis, purés, ¿no? De lavar ropa, frotar manchas que siempre están por todas partes, ¿no? De tener la casa medio decente. Se nos olvida muchas veces pararnos a mirar cómo estamos. Entonces, para mí eso sería lo primero, ¿no? Que cada día, pues quizás antes de dormirse o cuando se levanta por la mañana, se pueda escuchar y pensar qué necesita o qué le haría bien. Y una vez ella lo tenga claro, poderlo comunicar a su pareja en este caso o al entorno más cercano para poder pedir ayuda, que esto también nos cuesta normalmente bastante. Por lo que comentábamos, ¿no? De esta exigencia de yo tengo que poder con todo y una buena mamá no se queja, ¿no? Esto también es algo que, bueno, si me permitís la anécdota personal, cuando yo fui mamá me enfadé mucho con mis amigas mamás anteriores
porque no me habían avisado, ¿no? De la intensidad, de lo difícil. Yo pensaba, pero si tal amiga fue mamá y todo era maravilloso, y esta otra también, ¿cómo puede ser que yo esté tan desbordada, ¿no? Y después hablándolo con ellas me decían, no, claro que sí. ¿Y por qué no me lo contaste, no? ¿Por qué no hablabas de ello? Es esto de que está muy romantizada, muy idealizada la maternidad, ¿no? Realmente. Y es muy bonita, ¿eh? Ojo, que esto también es cierto, no quitamos verdad a eso, pero hay momentos muy duros, claro. y hay momentos en que necesitamos ayuda. También antes venimos también de una generación que antes se tenían 5, 4, 3 hijos y ahora ya no a nivel social y económicamente, sino a nivel de capacidad de... Este es un tema que también a veces me ha surgido a mí como esta culpa, ¿no? De, ostras, si mi mamá podía, que ella estaba sola, mi padre estaba trabajando todo el día y ella sola podía con todo, con 2 hijas además, ¿no? ¿Por qué yo no? Pero después empiezas como a pensar en ello y creo que la generación anterior, al menos a la mía, no tenía toda la presión que tenemos ahora nosotras, ¿no? De alimentación súper saludable, educación sin nada de pantallas, tienes que tener los juguetes más respetuosos y mejores y además irlos rotando cada ciertas semanas, ¿no? Como que tenemos muchos inputs ahora, ¿no? Por redes sociales sobre todo, de todo lo que hay que hacer y cumplir para ser una buena madre, y esto antes no estaba. Yo creo que sí que pues, nuestras madres trabajaban y se hacían cargo de la casa y de la crianza, pero no tenían toda esta presión. Entonces pienso que disfrutaban más también de los ratitos con nosotras, ¿no? También eran muy de estar en casa, ¿no? El hombre era el que iba a trabajar, era el que traía el dinero y la comida, típica frase, a casa, y la mujer pues es la que se quedaba criando y educando y pasando rato, ¿no? Pero claro, todo esto ha cambiado. Claro, ahora queremos ser las mejores en el trabajo y ser la mejor mamá y, no se puede y con hacer todo. todo. Y además hacer yoga, pilates y fútbol, ¿no? Y no cabe todo, ¿no? Entonces, también cuando te conviertes en mamá tienes que reorganizar tu vida, ¿no? Y tus prioridades, pero sin olvidarte de hacer espacio a todo aquello que te nutre y te hace feliz. Es cierto también que los primeros meses es muy difícil, porque normalmente priorizas estar con tu bebé y a lo mejor los primeros meses pues solamente tienes media hora a la semana para hacer algo para ti y después poco a poco eso va ganando terreno, ¿no? También le diría a Natalia que su bebé es muy pequeñito y que tenga paciencia, ¿no? Que poquito a poco irá encontrando seguro más ratos y más disfrute sin estar con él, ¿no? ¿Y cómo se cuida esta...? Ya hemos hablado un poquito de ella, ¿no? De escucharse lo que necesita, y la pareja, porque hay una cosa que comenta, que es que su pareja le dice pues de ir a cenar y de salir ellos dos juntos, ir al cine, y eso a ella le cuesta. Sí, yo aquí le diría que sobre todo hable mucho con su pareja también, ¿no? Y puede reconocer su necesidad y comentarle, ¿no? Me gusta incluso que quieras buscar esos momentos para que estemos juntos, pero quizás explicarle que ahora mismo pues ella no encuentra tanto tiempo, ¿no? Para poderse ir por ahí a hacer algo tantas horas, ¿no? Y quizás reajustar expectativas y ofrecerle pues un plan en casa, ¿no? Que quizás el bebé se pueda quedar un ratito con los abuelos y puedan hacer una cena en casa o una comida al mediodía. Pero sí creo que es importante que si la pareja está haciendo esta demanda es porque la pareja necesita también, ¿no? Este ratito, y por lo que ella dice, ella también. Entonces les invitaría a los dos a sentarse 5 minutos también uno delante del otro, mirarse a la cara, que esto también a veces se nos olvida, y poner sobre la mesa lo que necesitan los dos y encontrar un punto medio, ¿no? En el que los dos puedan estar cómodos. También un tema que considero muy importante es el tema de la carga mental, ¿no? Que tienen
permitirme, si es posible, ¿no? Muchas mamis. Es que al final hay bastante desigualdad en este sentido, Sí. ¿no? Mamis que suelen llevar mucha carga, ¿no? De hay que comprar esto, hay que comprar lo otro, ¿no? Y lo que suele pasar Y los es... extraescolares y los Correcto. deberes. Lo que suele pasar es que se le expresa a la pareja, ¿no? Pues hay que ir a comprar esto, ¿no? Y vale, quizás la otra persona lo hace, ¿no? Pero claro, ya he tenido que pensar que hay que... Acuérdate que hoy hay que llevar al hoy pediatra a- o fecha límite de esto, ¿no? Sí, esto es un tema que surge también siempre cuando acompañamos a mamás y normalmente son las mamás las que lo sufren. Como todo, pues habrá casos y casos, pero podríamos entrar también en el debate, ¿no? De si es algo para lo que estamos programadas genéticamente o si es algo que hemos aprendido, ¿no? Que tenemos que ser nosotras las que llevemos el control, como las coordinadoras del hogar y de la crianza. Y esto considero que es complicado cambiarlo, pero es un reto y creo que se tiene que poner sobre la mesa también porque esto nos cansa mucho, nos quita mucha energía y muchas ganas de poder hacer otras cosas de ocio, porque si yo tengo que estar pensando, pues eso, ¿no? En todo lo pendiente que tengo y justamente he quedado con mi pareja para comer, pues seguramente mientras estoy comiendo, como no tengo a mi bebé en brazos, voy a estar pensando en todo eso que tengo que hacer después. Y esto considero que es importante también poderlo hablar con nuestra pareja, incluso poder coger una hoja y escribir, ¿no? Todas las tareas que tienen relación con la crianza y repartirlas de forma equitativa, pero como decía Clara, que realmente sea todo el proceso del que se encargue el otro, ¿no? No solo de ir a comprarlo, sino de pensar También cuándo. acordarse, claro. Sí, es que sí que es verdad que pasa en muchas ocasiones, ¿no? Que es la propia mami que no confía, ¿no? En su pareja. Es que no se va a acordar, es que es muy despistado. Es O que no lo va a seguro hacer que... del todo. O no lo va a hacer bien, entonces como no lo va a hacer como yo quiero, ya lo hago yo y ya está, ¿no? Aquí entraríamos de nuevo en la exigencia, ¿no? Tanto hacia mí misma como hacia mi pareja. Tengo que poder soltar también. Si hemos quedado que él se encarga de las meriendas, pues se tiene que encargar de todo, ¿no? Yo no le tengo que hacer una lista de qué meriendas son las que yo considero adecuadas o saludables. Tengo que confiar en que él pueda hacer ese proceso. Y ceder también un poco, ¿no? Si yo le daría una manzana y él le da pues unas galletas hoy, pues bueno, ¿no? Esa flexibilidad también encontrar ese punto medio. Claro, tampoco puede ser galletas todos los días. Claro, pero supongo que soltar un poco esto, ¿no? Si lo hace mi pareja, tengo que asumir que lo hace mi pareja y lo va a hacer a su manera, ¿no? Y soltar esa autoexigencia que tanto... Sí que podríamos sentarnos y definir unas líneas rojas, ¿no? Por las que para mí son muy importantes y no quiero que se sobrepasen, ¿no? Pues por ejemplo esto, pues galletas todos los días, por favor, no, pero dentro de todos los días no, pues tú decides, ¿no? Claro, pero ya también es esa carga de tener que decirle galletas todos los días, no. Realmente, pues, si me acompañas al pediatra o al médico ya te dirán que obviamente galletas todos los días no, o que a esta edad se introduce esta comida, pero es esa carga de tener que acordarte, no, tienes que triturar esto, tienes que hacerlo de esta manera. Claro, bueno, realmente dentro de una pareja, ¿no? Que está siendo, bueno, papás, mamás, ¿no? Tiene que haber cierto consenso, ¿no? De cómo educar más o menos. Claro, habrán diferencias, pero tiene que haber más o menos una misma o parecida dirección, creo, ¿no? Sí, esto es un buen tema también, ¿no? Como en cualquier tema que nos pongamos a debatir, pues siempre habrá opiniones distintas, ¿no? Por eso considero importante cada una pensar cuáles son las cosas que sí o sí quiero que se cumplan con mi hijo y transmitirlas y compartirlas. Y por la otra parte igual, seguramente el papá también tendrá peticiones, ¿no? Pues poner sobre la mesa y llegar a un punto medio, ¿no? Y conmigo también, como mamá, como pareja, como mujer, como novia, y la otra persona igual pues como papá o también como mujer, encontrar ese, bueno, como decimos siempre, para la comunicación, ¿no? Es necesario esto. Sí, pero incluso para una misma, ¿no? Porque tampoco puedo estar pidiéndome a mí misma ser perfecta en todo el rato, ¿no? Y esto también nos lo encontramos mucho, esa ansiedad de... Es que
lo que decíamos antes, tenemos que hacer todo perfecto. Bueno, vamos a pensar qué cosas podemos flexibilizar que nos den un poco más de paz, ¿no? y de calma. Es importante. Para contestar un poquito las preguntas de Natalia, volviendo al principio, ya hemos comentado que es normal esto que le pasa, y la manera un poquito de encontrar este equilibrio, también nos comentabas un poco con la pareja, también delegar, ¿no? Con la familia, aceptar que esta peque va a hacer otros lazos y aprender poco, supongo que es adaptarse y poder pedir ayuda. Correcto, escucharme como persona, ¿no? Que mi bebé me necesita feliz, me necesita bien. Más que me necesita bien, Sí. ¿no? Porque de qué manera, ¿no? Claro. Me va a tener. Es que yo creo que muchas veces nos olvidamos. Pasó a ser, en este caso, pues Natalia, a ser la mami de... ¿Y dónde está Natalia? ¿Qué le gusta hacer a Natalia? Igual lo que antes no le gustaba, ahora sí, o al revés, Claro, antes no. Por eso es necesario, ¿no? Este espacio conmigo misma de, vale, ¿quién soy? No me he perdido, no he dejado de ser yo, ¿no? Simplemente, pues bueno, que hemos añadido una esfera que es que ahora soy mami, pero bueno, soy mami, entre otras cosas, que también soy que no he dejado de ser, quizás, ¿no? Y quizás tengo que readaptar pues, mis aficiones, por ejemplo, o aquellas cosas que me encantaba hacer antes, porque ahora no me caben en la agenda. Realmente por tiempo es imposible. Pero bueno, pongo otro ejemplo a nivel personal, ¿no? Yo antes de ser mamá me encantaba ir a la playa a surfear, y desde que soy mamá pues no lo he hecho prácticamente nunca porque necesitas muchas horas, ¿no? Para poder hacer eso. Pero entonces el trabajo fue, vale, no puedo hacer esto que me llena muchísimo y que es mi momento de mindfulness, pues tengo que buscar otra cosa que también me llene y que pueda caber en mi agenda, ¿no? Y ahora pues hago otro deporte que sí me cabe, ¿no? Claro, es reconocerse, reajustarse y a llegar a un momento en la vida en el que ese surf, en este caso, o en el caso de otra persona, como puede ser ir a esquiar o ir a montar a caballo, pues se vuelva a meter en algún huequito en la agenda. Sí. No dejar de autocuidarse, porque al final, si yo estoy bien, estoy feliz, ¿no? Estoy regulada, esto también se le transmite a mi peque, ¿no? Que esto está muy relacionado pues, con todo el tema de la regulación emocional y demás, ¿no? Y ahora es muy bebé, pero cuando, no sé si decía el nombre cuando el bebé de Natalia tenga 3, 4, 5 años y vea que su mamá se permite irse un rato y cuando vuelve está más feliz, esto a él le va a dar también permiso para poder reconocer sus necesidades y permitirse lo que necesite en ese momento, son ¿no? espejitos. Claro, al final si veo que mi mamá lo hace y es importante para ella y le hace bien, también lo será así para mí, ¿no? Y como se relacionan mi mamá y mi papá, o mi mamá y mi mamá, mi papá y mi papá, o mi mamá con su entorno, luego yo también, es como me voy a relacionar yo pues con ella, con mi entorno, es que es súper importante. Qué bien. Bueno. Vale, pues en principio lo tendríamos. Sí. No sé si nos hemos dejado algo más, es que es un gran temazo. Sí, como en el anterior podríamos estar mucho rato, mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, también para enlazarlo un poquito con el otro episodio en el que estuve invitada, recalcar pues lo mismo que decíamos con los peques, la importancia de permitirnos nosotras también sentir esas emociones que no son tan agradables, ¿no? Permitir que salgan, que estén y que poco a poco pasen, pero no negarlas, ¿no? En este caso de Natalia, pues siento culpa, siento pena por dejarle, pues bien, lo siento, está ahí, no pasa nada, ¿no? Vamos a surfearlo y irá pasando. Al final si apareces por algo, ¿no? Me voy a escuchar, que me quiere decir esto, ¿no? Y vamos a tratar de regularlo, pues porque al final esto me permite, ¿no? Tener una buena regulación y por lo tanto bienestar emocional. Pero si tú no estás bien no puedes cuidar de otras personas, es que es imposible, ni a nivel físico, ni mucho menos a nivel emocional. Claro. Sí. Vale. Qué bien, Sonia, pues muchísimas gracias, como siempre, por tu grandísima aportación. Parece que es un tema súper interesante que yo creo que puede ayudar mucho todo lo que has comentado a mamis, incluso también a papis, que, claro, para entender a sus parejas. Que nos escuchen, así que qué bien. ¿Dónde, para la gente que nos está escuchando o viendo, dónde te pueden encontrar? Pues yo actualmente trabajo en Trick Track, en Sabadell, que es un centro de psicología y logopedia.
Y justamente en septiembre vamos a iniciar un grupo de acompañamiento a la crianza con Inés, que Qué es guay. arteterapeuta, así que si a alguna le resuena y le apetece cuidarse un poquito desde esa vía, pues ahí Súper. estamos. Qué guay, qué guay, qué guay. Bien, pues Clara, Esto como es todo. siempre, sí. Si nos queréis enviar algún dilema sobre cualquier tema, sobre maternidad o sobre cualquier tema en general que queráis que abordemos tanto Elena como yo y con algún otro profesional especializado, como en este caso el episodio de hoy de Sonia, pues lo podéis hacer a través del correo electrónico entre dos psicos @gmail.com, el 2 con número. Y muchísimas gracias como siempre por escucharnos y por vernos y por estar ahí. Hasta la próxima. Chao. Chao.